Oh, muy buenas. Bueno, hoy tenemos un tema muy chulo que es cómo romper barreras mentales a través de las palabras, cómo la PNL puede transformar nuestra mente y nuestro cuerpo. Estamos Irati Lozano y yo, Iker Serrano, que nos voy a presentar después, pero voy a arrancar con una pequeña pregunta y es, ¿cuántas veces te has pensado en cómo te hablas a lo largo del día? ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? Porque está más que demostrado que las palabras tienen un peaje, un pensamiento puede cambiar tu realidad y es muy importante que tengamos en cuenta esto. De hecho, es todo lo que vamos a hablar a lo largo del día. Voy a arrancar con una pequeña fábula, porque creo que con los pequeños cuentos se entienden mucho las situaciones. Y la fábula tiene el siguiente título, es El jardín de las palabras. Y dice así. Había una vez una niña llamada Luna que cada día plantaba semillas en su jardín. Un día, mientras caminaba por el campo, se encontró con una anciana sabia llamada La Luz, quien le dijo, Luna, cada pensamiento que tienes es una semilla que plantas en tu jardín. Si te hablas con amor y amabilidades, las flores crecerán fuertes y hermosas, pero si siembras dudas y palabras duras, el jardín se marchitará. Luna comenzó a observar cómo se hablaba a sí misma y se dio cuenta de que muchas veces sus pensamientos eran como semillas de desconfianza y miedo. Entonces decidió cambiar. Comenzó a decirse cosas como soy capaz, me amo y me respeto, cada día soy más fuerte. Con el tiempo su jardín floreció como nunca antes, lleno de rosas rojas de valentía, lirios de confianza y margaritas de alegría. Luna aprendió que las palabras de aliento y amor no solo embellecen su jardín, sino que también cultivaban su vida, ayudándola a superar, después de todo esto, cada obstáculo que se enfrentaba. Y desde ese día, Luna decidió que cada palabra que iba a salir por su boca iba a ser cultivada en su realidad. Pues con este cuento lo que vemos es realmente que la importancia. De hecho, creo que había un estudio también de una persona que le hablaba al agua y a las plantas también, que eso si quieres luego, Irati, lo podemos comentar. Pues bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Iker Serrano, llevo 13 años de fisioterapeuta en consulta en diferentes equipos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de CrossFit, de bueno, las Olimpiadas de París 2024 con atletas de alto rendimiento. Y bueno, siempre he visto que la mente que tienen las personas que consiguen buenas cosas, pues tienen una mente muy positiva, muy proactiva, que saben muy bien. Cuando tienen un fallo dicen, pues mira, pues he aprendido de esto, no se machacan, no se marchitan. Y por el lado contrario, al revés, pues las personas que les cuesta hacer ciertas cosas o se bloquean, realmente como que se automartirizan y dicen, "Buah, es que esto siempre me sale mal, es que soy, no sé, soy mala persona o lo que sea, se hablan mal, ¿no? Y entonces esta es lo que quiero que tratemos hoy. Y voy a presentaros a Irati, que es una amiga y compañera que, bueno, pues le gusta mucho ayudar a las personas con ese poder interno que tienen. Ella confía en que cada uno tiene un potencial interno muy potente y ahí es donde entra ella, que hay personas que no saben muy bien cómo guiar en ese aspecto de su vida y entra ella pues a darles ese empujoncito a través de coaching, a través del poder de las palabras, de la PNL y todo. Así que os paso con ella. Irati, bienvenida. Gracias, Iker, es que ricasco. Bueno, pues sí, como decías tú, al final para mí la magia está en conocernos tan bien para saber cómo encontrar nuestros propios recursos, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí, que yo no sabía muy bien o desconocía por completo, no es que no supiera, sino que desconocía por completo que podía acceder a encontrar cómo hacer que tanto mis luces como mis sombras jueguen a mi favor y cómo utilizarlas en momentos difíciles. Y a través de un largo proceso en el que sigo de crecimiento personal, me di cuenta que las palabras y los pensamientos tienen un poder impresionante, tanto para crear nuestra realidad y también a la hora de gestionar nuestras emociones. Entonces, bueno, desde esa motivación y desde esa propia vivencia, que puedo decir que yo misma la he experimentado y la sigo experimentando, cada vez siendo más consciente y de distinta forma, pues es como acompaño a las personas. Ujú. Qué guay, qué guay. Bueno, pues vamos con los temas. Hemos sacado 5 temas principales para ir llevándolos aquí a la mesa. El primer tema que quería sacar es el tema de mentalidad de crecimiento, cómo poder superar
obstáculos y aprender de los errores, ¿cómo podemos hacer pues esto, a través de las palabras, de pensamientos positivos, de actitudes, pues no chocarnos con los errores y quedarnos atrás, ¿no? Como trascender estas creencias y seguir hacia adelante. Ujú. Lo primero es darnos cuenta la energía o la vibración que lleva esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir la palabra error o fallo y se nos puede venir a la mente una imagen, incluso si empezamos a profundizar un poco más, lo podemos conectar con una sensación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hasta hace años, si pensaba en la palabra error, me venía la imagen como una X en rojo, que yo lo asociaba a algo muy negativo. Poco a poco, a través de mucho trabajo, he conseguido, no siempre, pero muchas veces, conectar la palabra error a aprendizaje o a resultado, ¿no? Y a veces, ahora, incluso a veces, lo puedo ver como un camino, un aprendizaje, ¿no? De, vale, he descubierto que por aquí no es. Entonces, hay otra ruleta muy grande donde tiene muchos caminos. Entonces, lo primero es ver con qué conectamos, con qué imagen y con qué sensación corporal identificamos esa palabra, ¿no? Entonces, en PNL, la PNL al final lo que nos enseña es que el fracaso realmente no existe, que son siempre resultados, ¿no? Entonces, ya esa es una primera clave, es decir, identificar qué nos provoca esa palabra, tanto visualmente como sensorialmente, y después ir uniéndolo a sacar preguntas poderosas, ¿sí? Por ejemplo, nos podemos preguntar qué he aprendido gracias a este error o a este aprendizaje, según el momento en el que se encuentre esa persona. Y la siguiente pregunta clave que yo diría es, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? No qué puedo hacer, sino qué voy a hacer. Sí, porque ese mismo mensaje, el decir qué puedo hacer o qué puedo intentar, ya nos está enviando, ya nos estamos autoengañando un poco, diciéndonos como, bueno, quizás no lo hago, ¿no? Entonces, cambiar ese puedo o intentar, que está muy bien, pero si lo reforzamos por un qué sé yo con certeza, sí, yo sé con certeza que esto es un bolígrafo, que esto es un bolígrafo. Bien, pues qué sé yo que voy a hacer la próxima vez de forma diferente y podemos hacer una lista, podemos visualizarlo, podemos visualizarlo, sentirlo y escribirlo. Sí, entonces yo diría que son esas dos partes diferentes. Ujú. Entonces, aparte de tomas un camino, te encuentras con un obstáculo y ya el hecho que digas, oye, es un error, tú tienes una imagen de lo que es un error, una sensación, ¿no? Sensación olfativa, visual, táctil, ¿no? Me imagino que es esto. Y decir, vale, en ese momento tomar otra decisión en el futuro que aparezca una situación similar, ¿no? Entiendo que vas a tener esa sensación y cómo la asocias tú a otra cosa. Eso es, y, o en un futuro muy cercano, sí, si sabemos que lo vamos, porque hay veces que no tenemos otra opción y tenemos que intentarlo, hacerlo diferente. Entonces, poder saber qué vamos a aplicar de diferente esta vez. Y así sabiendo que todo es prueba, error, prueba, error, prueba, error. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Cómo es esto de que tenga diferentes sensaciones sensitiva y de imagen? Porque has dicho, te tenías imagen, relacionado el error con una X. ¿Cómo podemos mentalmente decir, vale, yo asocio error, has dicho, aprendizaje, ¿no? Entonces, visualmente, que en vez de una X me aparezca otra cosa. ¿Cómo cambias eso a nivel de imagen en el cerebro cuando tengas una idea de que te venga una situación y la quieras cambiar a nivel Ujú. visual? Mm. Depende mucho en la dinámica que tenga la persona. Desde la PNL y desde mi experiencia, lo que funciona mucho es a través de una meditación y una meditación con visualización. El que tú mismo como persona puedas saber a qué lo quieres representar, ¿sí? Porque, por ejemplo, para mí, visualizar ese camino como oportunidad de aprendizaje, sustituyéndolo por error, puede resultar valioso, pero para otra persona un camino puede ser algo muy confuso y que le genere mucha ansiedad. Entonces, el preguntarnos yo con qué relaciono la palabra aprendizaje con una sensación agradable,
¿sí? Podemos ahí entonces recordar un momento en el que yo he aprendido y me he sentido muy cómoda aprendiendo, ¿sí? Y anclar esa sensación, por ejemplo, lo voy a resumir muchísimo, esto tiene muchísima teoría, pero para ser lo más práctica posible, si para mí aprender PNL fue fantástico, yo puedo tener anclado aquí en el corazón una sensación como de paz. Incluso puedo recordar la sala donde yo estudié PNL, que era una sala naranja. Entonces, ya está, yo puedo, y esa sala se llama Obeki a día de hoy. Entonces, yo puedo tener incluso la palabra, imagen, la sala, color, naranja, palabra, Obeki y pum, donde en el corazón. Y ya tengo esos anclajes. Luego puedo añadir muchísimos más. Entonces se trata de conocerte bien a ti para que tú mismo puedas decir cuál es el que te sirve a ti. Porque el que me va a servir a mí puede que a ti también te sirva, pero tú tienes que ser quien decida qué es lo que te funciona a ti. Qué guay, me parece fantástico. De hecho, esto me viene como a la mente que cuando pues, igual cometemos un error, ¿no? Algo que dices, voy a ir hacia un lado y no me ha salido como esperaba, asociarlo a decir, oye, pues mira, hice esto y aprendí que esto y esto y esto tengo que cambiar, esto y esto lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, asocias esa parte de, joder, qué guay, a ver si vuelvo a hacer otra cosa, en vez de paralizarme, voy a aprender otra cosa porque de ahí aprendí esto, ¿no? Entonces me ha gustado esa parte de sentir de, oye, muévete hacia adelante y transmuta esa imagen que tengas. Sí, eso es. Vamos con el segundo tema, lenguaje positivo y el impacto del diálogo interno y externo, bueno, en este caso en el deporte, pero en general en la vida, el cómo hablarnos a nosotros mismos y cómo hablar a las otras personas. ¿Cómo podemos llevar en práctica esto pues, para tener al final mejores decisiones? Ujú. Sí, al final en PNL decimos que las palabras o el lenguaje no solo crea o describe, bueno, no describe la realidad, sino que la crea, ¿no? Entonces, en función de las palabras que estemos utilizando, estaremos creando diferentes realidades o diferente realidad, ¿sí? Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es con que las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean realidades. Que a mí me han dicho eres torpe 50 veces, ¿sí? Yo ya me creo mi imagen y mi propia definición de soy torpe, ¿sí? Porque ha creado una realidad. Entonces, aquí el diálogo interno pues tiene un papel súper importante y aparte del diálogo interno, también es el detectar de dónde viene o con a qué asocio ese diálogo interno, ¿sí? Quiero decir, el darnos cuenta si ese no puedo soy yo diciéndomelo a mí misma, si es mi madre que me lo decía de pequeña, si es mi pareja que me lo ha dicho en algún momento o una pareja que tuve en algún momento de la vida. Entonces, ese diálogo interno no es solo detectarlo, porque ya sabemos que tiene un gran impacto, sino saber de dónde viene. Entonces, una vez lo tenemos, lo podemos cambiar por frases que nos empoderen. Sí, el típico o el más común suele ser el no puedo. Entonces, cada vez que detectemos ese no puedo, lo podemos sustituir por estoy aprendiendo y cada día estoy haciendo algo por mejorarlo. Y aquí lo mismo, cada uno su frase, a mí me gusta llamarlo su frase mantra. Sí, cada uno elige. Lo estoy intentando, estoy haciendo lo mejor posible, mm, voy a tratar de buscar ayuda o de encontrar ayuda, ¿sí? Y lo sustituimos por una frase que nos empodere. Me ha gustado esa parte de lo de no puedo con estoy aprendiendo, porque yo creo que Ujú, es cierto que bueno, al cerebro le encantan las cosas que conoce, ¿no? Y lo que no conoce lo pone como algo con miedo que no se va a enfrentar. Y si dices, oye, esto aún no sé cómo, pero lo estoy aprendiendo, y de hecho, bueno, en la formación que estuvimos haciendo, creo que lo hemos visto, mucha gente que decía, joder, yo no puedo hacer esto de internet, de crear una web, de hablar a una cámara o cualquier cosa, y es como, bueno, estoy aprendiendo, vas haciéndote uno, dos, tres, cuatro vídeos o uno, dos, tres, cuatro webs y lo vas aprendiendo. El tema que has dicho de las palabras describen la realidad y crean la realidad, viene a ser un poco como el tema de las etiquetas,
lo que has dicho de, no, tú eres malo, tú eres borde, tú eres así, ¿no? Y que ciertas personas o entorno te digan, o a ti, o que describan algo, ¿eh? Que describan de, no, este monte Ujú. es el mejor, o esta sala es pequeña. Entonces ya te creas como que esa sala es así, ¿no? Entonces, ese es el tema de las etiquetas, de que nos gusta tener todo como etiquetado también. Sí, totalmente, totalmente. Y no solo que nos gusta, sino que no somos conscientes muchas veces. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y la clave está, porque esto al final es un entrenamiento, tanto el detectar las palabras que nos están bloqueando o que nos están haciendo sentir más pequeños o pequeñas, sí, el tener como un entrenamiento de estar yo soy de las que defienden el estar mínimo un mes haciendo una práctica hasta que tú veas si te sirve o no y para que veas si te resulta adecuado o no. Por un lado, el pensamiento que nos está limitando por uno empoderante, no puedo, por lo estoy intentando. Cada vez que sucede, pum, tenerlo. Y hacer una lista y tenerlo o tanto de fondo de pantalla, en el móvil, en el ordenador, en el frigorífico, tampoco sin obsesionarnos, pero en lugares clave donde lo podamos tener en mente. Y con el tema de las etiquetas, porque esto al final es otra forma de generar nuevas etiquetas positivas. Sí, entendiendo como, no me gusta mucho la palabra positivo, pero creo que se me entiende en este sentido, por algo más agradable. Entonces, aquí pasa lo mismo, creamos etiquetas sin darnos cuenta y lo bonito es que lo podemos poner en práctica también, nos podemos entrenar con la técnica que esto no viene de la PNL, pero a mí me ha servido muchísimo y es, no sé, lo cuestionamos. Cuestionarse Creo todo. que cuestionarse todo, sí, 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 tanto de nuestros referentes como las personas que confiamos muchísimos, como de esta misma entrevista, sí, no sé, quizás sí, quizás no, porque tenemos una gran tendencia a creerlo todo o a no cuestionarlo, ¿no? Entonces es empezando desde una misma. Eh, yo creo que me voy a poner muy nerviosa para este directo, no sé, igual sí, igual no, no sabemos. Entonces eso también nos coloca en una postura de aprendizaje. Cuando estamos en una postura de aprendizaje, todo fluye mucho más fácil. Ujú. Me viene esto hace unos meses que hice mi primera inmersión en baños con hielo. Bueno, lo Ujú. hicimos en grupo y había pues diferentes opiniones, pero había una persona que decía, joder, pero es que en hielo que no, que me va a dar un shock y tal. Estaba centrándose en que le iba a dar un shock y evidentemente se metió al este y le estaba como con muchísimas taquicardias y salió. Y dije, me voy a centrar en lo que han dicho los monitores de céntrate en la respiración y solo piensa en la respiración. Obviamente me metí y era como, ¡ah! Pero dice, va, me centro en la respiración. Y me centraba en la respiración y era como, vale, mi mente está pensando todo el rato en la respiración, no pienso en el hielo. Va un poco en cambiar la dirección de pensamiento, ¿no? Aunque no sea a través de las palabras dichas, sino el pensamiento dicho. Sí, eso es. De hecho, vamos a hacer una pequeña práctica Dale. y lo vamos a ver ahora. Entonces, sí que no pienses, por favor, no pienses en un elefante naranja paseando en el bosque. Vale, es Uf, imposible. el cerebro no lo entiende, es que no lo entiende. Entonces, esto no significa que eliminemos el no o que no tengamos que tener en cuenta eso en lo que no nos queremos enfocar. Obviamente sí, para saber qué queremos cambiar, pero hay que cambiar directamente lo que tú decías, el pensamiento y sustituirlo por uno nuevo al que sí nos queremos acercar. Aquí se utiliza mucho la metáfora del caballo. Si tú vas dirigiendo un caballo, y aquí hay un acantilado en la parte derecha y te da miedo caerte ahí, si tú sin querer vas mirando la rienda de la mano derecha, la vas moviendo hacia ahí y el caballo se va a dirigir ahí, aunque tú lo que quieras sea no caerte ahí, pero ahí está el fallo, que está muy bien que tú sepas que ahí te puedes caer, perfecto, te mantienes en el centro, pero te vas a la izquierda. Entonces, al mover la dirección a la izquierda, el caballo se va a mover a la izquierda. Entonces, esto ocurre en la vida, en nuestro día a día. O sea, básicamente que enfoques en lo que quieres crear, ¿no? Es que me has dicho, no pienses en un elefante y me he cerrado los ojos y he dicho, piensa en otro. Y es como, vale, me ha salido el Eso elefante. es, no se puede, no, es imposible. Ujú, Me viene a la mente también cuando estaba dando clases de Snow, cuando hay una pista muy llena de gente, es fácil que ujú.
cuando no sabes mucho, pues vayas y dices, jolín, hay un niño, le voy a dar. Y entonces estás pensando en el niño y te acercas y te lo comes. Y me dijeron, en vez de mirar en el niño, mira en donde hay el hueco. Y miras al hueco y claro, cuando miras, el cuerpo se dirige, ¿no? Entonces es un poco de hacia dónde vas, diriges tú tu mirada y enfoque, ahí es hacia dónde vas. Qué Sí, guay. sí, sí, Me eso quedo es. con esa práctica. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con el tercer tema. Este es un tema que a mí me aparece mucho en sala como fisioterapeuta, es el manejo del estrés, técnicas Mm, para mantener la calma, para mantener la concentración bajo presión, ya sea bajo presión deportiva, bajo presión laboral. ¿Cómo podemos gestionar este estrés a nivel pues de palabras, de mente, de pensamiento? mm. Sí, al final cuando estamos bajo el impacto del estrés, se activa nuestro modo supervivencia. Entonces, aquí es muy importante conocerse y saber cada persona qué hace en su modo supervivencia. ¿Sí? Hay personas que en ese momento pueden tener la necesidad de encontrar la aprobación o la afirmación, por ejemplo, del no puedo. Estoy muy nerviosa, no puedo y yo sé que no me va a poder. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿sí? Y me caigo o veo que no puedo levantar esta pesa y ya lo he comprobado. Le digo a mi cerebro, ¿ves? Es que no puedes. Hay otra persona que puede tener un bloqueo y que no pueda ir ni para adelante ni para atrás, ¿sí? Y que ese mensaje interno o esa aprobación que necesite tenga que ser también, normalmente va relacionado a ese no puedo, ¿sí? Pero también puede ser otras que incluso no nos demos ni cuenta. Entonces, aquí la clave, la principal clave está en saber cómo estamos respirando, que aquí creo que tú eres el experto en la respiración, ¿no? Pero en detectar cómo es nuestra respiración y en intentar, primero, respirar y segundo, calmar esa respiración a través de inhalaciones, pausas, exhalaciones. Sí, esa sería como una primera parte. A esto le podemos añadir en realidad nada nuevo de lo que hemos comentado, pero sí hacerlo con otra conciencia, que es el anteriormente haber conectado, y conectado me refiero tanto mentalmente como visualmente como sensorialmente en tema emociones, tema oído, tema vista, tacto y demás, con un momento que a nosotros nos genere muchísima calma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros detectamos dónde se encuentra esa ansiedad, es cuando nuestro sistema nervioso empieza a cambiar. Si yo detecto que en ese momento mi ansiedad está en los hombros, ¿sí? Y después de hacer esas respiraciones, yo intento anclarme, se le llama anclaje positivo, ¿sí? Me intento anclar a esa situación y a ese momento que a mí me genera calma, va a ser mucho más fácil bajar esa tensión de los hombros y que en consecuencia o en conclusión el resto de mi sistema cambie. Ujú. Aquí también hay que ver a la persona, porque hay personas que a primeras esto de visualizar o de incluso respirar ya puede ser suficiente. Personas que no están acostumbradas ni a meditar, ni a pararse un rato, ni a estar un minuto con los ojos cerrados intentando estar consigo mismas, quizás el respirar es suficiente, pero hay personas que quizás estén más acostumbradas o no y que esto de respirar no sea suficiente y haya que añadir este anclaje. Entonces, a este anclaje, al anclaje me refiero a conectar con esa sensación. Cuando la veo, la siento, estoy metida en ella y estoy en primera persona, le podemos añadir un gesto o un tacto. Sí, si mi anclaje calmado es, por ejemplo, puede ser este anillo, porque yo en ese momento tenía ese anillo, yo puedo tener en el bolsillo ese anillo que yo visualizo que lo tuve, o incluso me lo puedo imaginar, no hace falta tenerlo, y puedo tocar el bolsillo o puedo tener la sensación de cómo es esa emoción y ese momento de calma para mí. Entonces, puede ser también un tacto táctil, ¿sí? Puede ser que se toque. O puede ser también visual. Puedes colocar, mm, me acuerdo alguna vez en algún vídeo de Rafa Nadal, por ejemplo, que suele tener como dos botellas puestas con colores diferentes. Entonces, eso también puede ser un anclaje visual.
hay personas cuando andan en natación o también en temas de baños de hielo que tienen, se tocan en algún punto en concreto o una palmadita o puede ser un pellizco, ¿sí? Entonces es que cada persona encuentre el suyo. Ujú. Me consta de Rafa Nadal que le escuché en una entrevista que todos esos tics que tiene de la ceja, del calzoncillo, del el botar y todo esto, decía que hacía que al centrarse en eso no dejaba que su mente pensase en otras cosas, pues, oye, este punto me ha salido mal o lo que sea, es como que le traía al momento presente ese tipo de tics de decir, estoy en el presente, lo que importa es ahora mismo, ¿no? Eso es, ¿Cómo esos tics son anclajes, eso es. son anclajes? El tema de los anclajes es lo mismo que los tótems, que has dicho lo del anillo, el tener como un tótem, pues una moneda, hay gente que tiene una moneda o un colgante con una piedra. ¿Es este tipo de cosas o no? Mm, no, el anclaje va mucho más allá. Si tú a ese tótem le... Sí y no, depende de la situación. Si tú a ese tótem le has añadido la visualización, la parte sensorial y el vivirlo desde primera persona, sí puede ser lo mismo. Pero si no, no. El anclaje va mucho más allá porque conectas directamente con esa sensación. Sí que esa es la magia, no solo el momento, sino la sensación. Vale. Al final nuestra mente no diferencia muy bien de lo que es real a lo irreal. Sí, si ahora mismo nos ponemos a pensar, y va a ser solo un minisegundo, pero en la posibilidad de la muerte de alguien, de un ser muy querido, podemos sentirlo realmente como si fuera de verdad, incluso también con algún logro. Si nos ponemos a imaginar cómo puede ser nuestro mayor logro y qué nos puede hacer sentir, entendiendo que ese logro nos puede hacer sentir nervios o algo muy agradable, también lo podemos sentir como algo positivo. Entonces el anclaje lo que tiene es el conectar con esa emoción y sensación viviéndolo. Ujú. Y así a modo práctico, ¿cómo podemos crear esos anclajes con un anillo, con una pulsera, con una visualización? Como herramientas prácticas que digas, venga, en un momento que tengo ansiedad o estrés, o bueno, en el momento que tengo la ansiedad y el estrés, igual no es el mejor momento para crear ese anclaje, pero en un momento de calma, ¿cómo puedo visualizarme pues en ese monte o en esa playa que es mi momento de relax o lo que sea? Ujú. Muy fácil. Lo primero, y no tiene ningún misterio, lo primero eligiendo un lugar que a ti te transmita calma o que te sientas en calma, puede ser tanto en tu casa como en un bosque, en la playa, donde a ti te genere paz. Lo segundo, siguiendo con respiraciones, sí, respirando y manteniéndolo durante entre 30 segundos, un minuto. Y lo tercero, accediendo a un momento que para ti ha sido muy mágico y muy especial y viviendo de nuevo, reviviendo todas esas sensaciones. Y después ya aquí cada persona añade qué prefiere. Si prefiere asociarlo a tocarse un punto en concreto, en ese momento donde ya está sintiendo eso, si prefiere tener un objeto que le represente justo en ese momento. Sí, o sea, son tres pasos y en el tercer paso donde ya estamos conectados a esa sensación es donde podemos elegir o un objeto o tocarnos o un olor. Sí, también podemos llevar según la situación a algún olor. Yo el del olor lo utilizo mucho cuando voy a hacer sesiones online para entrar en mi estado de calma. Pongo un olor concreto de un aroma de vainilla que a mí es mi anclaje, pero porque en este despacho, en este lugar lo puedo hacer. En otro lugar quizás no puedo tener ese anclaje. Entonces, se trata de que en ese tercer paso cada persona encuentre qué es lo que le va mejor. Sí, en ese sentido, ahora que has dicho del olor, yo tengo aquí el palo santo este que cuando Ujú. voy a También, por meditar o a ejemplo. estar haciendo algo como más en calma, sí que lo enciendo y das esa sensación de incienso que me transmite paz en ese momento, porque luego en otro momento igual no, o no lo necesito o no me ayuda. Ujú. Sí, sí, sí. Pues hemos estado hablando del tema de las visualizaciones y creo que es el siguiente punto, el punto 4, el tema de cómo visualizar las imágenes mentales, los mapas de sueño, cómo intervienen en la creación. Si hemos visto que las palabras
crean la realidad, ¿no? Hemos visto que describen la realidad. El tener un mapa de sueño, una visualización, ¿cómo nos ayuda pues a crear la realidad, ¿no? A través de imágenes que metemos Mm. en nuestro cerebro. Nos ayuda desde el sentido que algo que me gusta mucho de la PNL es que bueno, una de sus bases es que es muy flexible, ¿sí? Que somos seres cambiantes y que en la PNL también está ese cambio. Entonces, esas imágenes y en la visualización, algo que no hemos comentado, es que lo podemos cambiar. Y cambiar me refiero a que podemos, gracias a modificar tanto el color como la distancia, como los matices, incluso a veces a las imágenes les podemos poner alguna textura, ¿sí? Y forma. Hay veces que cuando estamos visualizando algo que no nos termina de agradar, puede que tenga un color más oscuro o puede que no brille o que sea en un día gris, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de cambiar eso, de poner un poco más de color, poner un poco de distancia. Si tenemos en mente un momento en el que hemos discutido con alguien o un recuerdo o algo que no ha pasado, pero un miedo, por ejemplo, si esto se utiliza mucho, este cambio del que hablo, cuando vamos a tener una conversación importante con alguna persona que nos hace sentir pequeñas, ¿sí? O pequeños, el saber cómo nos estamos visualizando, si yo me estoy visualizando aquí abajo y veo a la otra persona aquí arriba, y además veo que es una imagen muy oscura, el poder cambiar esto y poder imaginarme yo en frente de la otra persona, en una relación de igual a igual, ponerle color a esa situación, incluso ponerle alguna música, porque hay personas con tendencia muy auditivas que cuando visualizan imágenes desagradables, tienden a escuchar también un sonido que puede ser desagradable, una melodía triste o, bueno, o algo agresiva. Entonces, incluso podemos añadir una melodía o el canto de unos pájaros, lo que a cada persona le transmita paz. Entonces, en el poder de la visualización también está eso, en detectar a cada detalle, ¿vale? ¿Cómo estoy viendo yo esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Porque a veces algo bonito de tanto de la PNL como del coaching, como de la terapia, es que no hace falta estar fatal para pedir ayuda o para cambiar, que simplemente con tener algo pequeño que queremos cambiar es mejor para mejorarlo. Entonces aquí pasa lo mismo. Esas imágenes que consideramos que son adecuadas, podemos observarlas y decir, vale, ¿hay algo más que yo puedo cambiar? Porque quizás no me he dado cuenta y en esta visualización o esto que yo estoy imaginando hay algo que todavía lo podemos cambiar en pequeños detalles. Se trata de ser lo más concreto posible y con los más detalles posibles. Estás diciendo en el momento de dos personas que están discutiendo, por ejemplo, cómo visualizarlo. ¿Propones en medio de esa discusión cómo parar un momento, visualizarlo y hacer como un cambio o poner un cambio de música o ¿a qué te refieres con esa parte? De cambiarle el Sí, color, cambiarle la posición, con este tipo de cosas. sí, esto ha sido un ejemplo de cómo podemos cambiar esas imágenes y esa visualización. Cuando digo imágenes me refiero a la visualización. Ujú. Si entonces, si nos estamos preparando para cómo hablar delante de esa persona o si lo llevamos al deporte, a cómo podemos afrontar alguna prueba nueva, se trata de ver cuál es nuestra postura. Si, por ejemplo, nuestra postura ante ese nuevo reto o esa persona es que nos vemos muy pequeños, esta soy yo, sí, y vemos ese reto que está más arriba de nosotros, o quizás no, quizás puede que lo veamos aquí, pero entendiendo que está más arriba, el habernos dado cuenta nos hace decir, anda, ya está, es que esto no es más que yo, ni es menos, o quizás sí, quizás puedo hacerlo más pequeño para ver cómo es sentirme yo superior. Quiero decir que lo podemos cambiar, lo podemos ir modificando, y si yo me doy cuenta y interpreto que ahí estoy poniendo un color un poco gris, un poco oscuro y que eso me hace conectar con algo desagradable, puedo probar a ponerle un color más cálido o un color más agradable y ver cómo me hace sentir a mí. ¿Sí? Así no sé si me explico mejor. Sí, 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 Ujú. entiendo perfectamente. Muy bonito. Bueno, hemos estado hablando, recapitulando un poco la fábula del jardín de las semillas, la importancia de cómo las palabras crean nuestras realidades y describen las realidades.
hemos visto cómo no pienses en un elefante naranja en medio de un bosque y es imposible no pensar en un elefante. Hemos visto esa mentalidad de crecimiento, cómo podemos visualizar pues un error que tú puedes tener una visualización como una X, visualizarlo de una manera diferente como un aprendizaje, traer el tema de los anclajes. Hemos visto el manejo del estrés pues a través de las respiraciones, identificar dónde tienes el estrés y tratar de calmarlo con un sitio en el que tú te sientas en paz, en el que te sientas tranquilo y cómo pues toda esta visualización nos puede hacer muchísimo mejor. Mm, libros que te hayan ayudado a ti este tipo de cosas de aprendizaje, para profundizar, si alguien dice, venga, quiero saber un poquito más de lo que más han estado contando Iker y Irati, algún libro para ello, que más me consta que tienes por ahí al Ujú. lado. Sí, tengo aquí algunos que los estoy mirando de reojo. Antes de libros, también recomendaría Gustavo Bertolotto, que es uno de los pioneros aquí en España. Tiene vídeos que a mí me han aportado muchísimo en YouTube y en Google se pueden encontrar. Entonces, para las personas que pueden ser más visuales y auditivas a la vez, esos pueden estar bien. Y estaba pensando cómo ordenar, ordenar los que tengo aquí, pero creo que realmente el más válido o el que más puede ayudar para hacerse un esquema mental de todo lo que abarca de la PNL, porque no solo son las palabras, sino también son cómo son nuestros pensamientos y nuestras emociones, creencias y muchísimas cosas más. Es este, que es El poder de la palabra de Robert Dills. Aquí se ve bien, ¿verdad? Ujú, sí, se ve perfecto. Este hace un resumen muy genérico, hace mucho hincapié en las palabras y en cómo las usamos. Y después de ese, recomendaría La estructura de la magia, que este es fantástico. Este es un poco más terapéutico, es más profundo y va más allá. Entonces, para aquellas personas que ya están preparadas a conectar con sus sombras, este sí que lo recomendaría. Y luego hay otros dos que recomendaría que son más simples y más prácticos. Cómo cambiar creencias con la PNL, también de Robert Dills, del pionero de la PNL. Y en la comunicación y con estas fechas de las Navidades que comentábamos, y no Navidades, cómo utilizar el pero, el y, el aunque. Este también, PNL Trance, tiene claves prácticas sobre la comunicación eficaz y este también está muy bien. Muy Así bien, muy bien. que Si como alguien quiere introducción, para estos profundizar, cuatro. tiene entre vídeos, libros y todo, tiene de todo. Sí, Bueno, por eso cerrar, es. algo que, en resumen, que le pudieras decir a alguien para que se lleve a modo práctico de, ya sea el anclaje, ya sea las palabras, la visualización, algo a modo cierre que digas, quédate con esto. Si te tienes que quedar con algo, quédate con estos dos, tres consejos. Sí, para mí la clave es entender que las palabras crean realidades y tomar conciencia cada día de las palabras que nos decimos, tomar conciencia de aquellas que nos gustaría cambiar, de los pensamientos que se nos repiten y que nos gustaría cambiar. Solo con apuntar esos pensamientos y cambiarlos por unos más empoderantes, realmente podemos hacer que nuestra vida cambie. Qué guay. Mm. Pues bueno, iba a decir aquí tu página, sé que es Coaching Arnasten en Instagram, pero la web también es Coaching Arnasten o No, la web es www.iratilozano.com. lista para quien quiera contactar contigo. Sí, Que además te he visto gracias, que has Iker. hecho unos retiros de bosque por ahí interesantes. Eso es. Pues nada, con esto vamos a cerrar. Un placer, Irati, me ha gustado muchísimo. Me he apuntado cosas, he tomado notas y todo, así que Sí, muchísimas a mí gracias. también. Ojalá ayudemos a cuantas más personas podamos con todo esto. Bueno, pues listo. Chao, chao, un abrazo. Es que ricasco, Iker.